¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Reportándome con otro video. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los pensamientos. Los pensamientos podemos abordarlos de dos maneras diferentes. Podemos abordarlos desde la psicología básica, que ahí abordaríamos desde el cómo trabaja una neurona, desde el cómo se generan neurofisiológicamente las respuestas que nosotros tenemos fisiológicamente al entorno y demás. No nos vamos a meter en eso, nos vamos a meter solamente en la parte técnica, que es la que nos toca a nosotros como psicoterapeutas, o bueno, lo que me toca a mí en esta clase como su maestro de psicoterapia. Entonces, pues vamos a ver el aspecto aplicado. Entonces, está la psicología básica por un lado y la psicología aplicada por el otro. Aquí vamos a ver psicología aplicada, que sería la psicoterapia. Entonces, pues bueno, después de la intro empezamos. Los pensamientos son el resultado del aprendizaje que nosotros hemos tenido de cómo debemos reaccionar al entorno, a los estímulos que tenemos por ahí del entorno. Los pensamientos son una forma que nosotros tenemos de procesar la información, o sea, de ir discerniendo la información, de ir acumulándola y de ir quitando la que no nos sirve, la que sí nos sirve y demás. Hay una explicación muy interesante de Vygotsky que habla de que el pensamiento es en nuestro mismo proceso de lenguaje, pero interiorizado. La idea de Vygotsky es revolucionaria en el sentido de que los pensamientos que nosotros tenemos es realmente nada más una habla callada, por decirlo, es una habla interna que nosotros tenemos con nosotros mismos, y él ha probó a través de algunos experimentos que esto se trataba, incrementa el pensamiento o incrementa el habla cuando nosotros necesitamos resolver un problema. Entonces, de ahí nos agarramos para decir que cuando una persona está pensando, está intentando resolver un problema. ¿Sale? Entonces, los pensamientos son eso, es un intento de resolución de problemas. En este caso, pues, vamos a tomar como problema todo aquello que viene del entorno, o sea, todos los estímulos que vienen, tanto digitales es como lo que los otros nos dicen, y análogos serían pues, la conducta de los demás, lo que nosotros podemos ver. Entonces, pues bueno, la idea de analizar los pensamientos o de trabajar con los pensamientos en psicoterapia, tenemos que entenderlos que están en relación con el entorno. O sea, si dependen de los estímulos, entonces pues dependen del entorno en el que están. Por tanto, en ciertos entornos se van a dar ciertos pensamientos en una persona y en otros entornos pues se van a dar otros pensamientos. Eso de alguna manera suena como lógico. Pero más allá de la lógica, entonces, si nosotros tenemos un estímulo que intentamos resolver y ese no lo tenemos en otro entorno, pues entonces los pensamientos que van dirigidos a ese ni siquiera saldrían. Por ejemplo, si tu pareja está contigo besándote, pues difícilmente pensarías que si te quiere o si está con otra o si tal y tal. Si existe ese pensamiento, entonces se debe de analizar qué te lleva a ese pensamiento mientras la persona está ahí, o sea, mientras hay una prueba de que está ahí y demás, ¿no? Ahí entraríamos en algunas otras cuestiones que explicaremos más adelante en otra de las clases que hablamos de vinculación afectiva. Ahí explicaremos los elementos que te llevarían a pensar esto en dada situación. Pero bueno, de momento los pensamientos. Entonces, los pensamientos están en relación con el entorno y en relación con la socialización o las relaciones que tenemos nosotros acceso. O sea, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros maestros, lo que tú quieras y gustes, con quienes tengan acceso, que sean capaces de impactar en lo que tú sabes del mundo. Entonces, a los maestros nos toca un buen el pensamiento de ustedes, o sea, nos toca un buen tocar el pensamiento de ustedes. También eso lo explicaré cuando estemos en la clase de vinculación. Los pensamientos en sí no son patológicos, eso hay que entenderlo de esta manera. Los pensamientos en sí son una forma de resolver nuestros problemas, pero como son respuesta a estímulos, se pueden volver patológicos como bajo ciertas circunstancias, que ahorita las vamos a ver. La atención en psicoterapia está, la atención que le ponemos en psicoterapia a los pensamientos está en que permiten al sujeto mejorar su salud mental o, en dado caso, pues empeorarla. Entonces, esto no quiero que lo entiendan como luego se entienden
se entiende en PNL o en algunas otras pseudoprácticas, que si tú lo piensas, lo creas. No es así, sino que si yo, por ejemplo, tengo acceso a ciertos pensamientos en cuanto a resolver cosas, por ejemplo, mi hijo no me hace caso, entonces pues le grito y le pego, ¿no? Ese es como el pensamiento que yo tengo que me ayuda a resolver la situación. Obviamente este pensamiento pues deriva en una conducta que es gritarle y pegarle, pero eso es el procesamiento que yo he aprendido, que yo he entendido a través de como pues mi vida en general, ¿no? Entonces este tipo de pensamiento se puede anclar y ser como el único que yo tenga para resolver todos los problemas donde me sienta igual. Los pensamientos, como te decía, son una respuesta a los problemas que tenemos. Los problemas, entiéndanse, los estímulos de allá, como también el estado emocional en el que estoy. Precisamente por eso era primero la clase de las emociones. Si el estado emocional en el que estoy no me agrada, no me gusta, entonces pues yo voy a generar ciertos pensamientos que luego derivarán en conductas para yo poderme quitar ese estado emotivo que no me agrada. Entonces tiendo a tener como las mismas respuestas ante los mismos eventos precisamente porque las proceso de la misma manera. Es ahí donde entramos nosotros los psicoterapeutas, ayudarle a la persona a que las pueda procesar de manera distinta. Entonces, bueno, me quiero ir en orden, ahorita ya me estaba saltando. Los tratamientos asociados con los pensamientos que revisamos en clase fueron del paradigma cognitivo y del paradigma conductual. Entonces, en uno tenía que ver con el diálogo socrático, con testear la hipótesis del paciente, y otro tenía que ver con prescribir conductas para que la persona estableciera una conducta que le permitiera modificar su contexto y por tanto sus pensamientos. Esto último no era explícito, pero pues va implícito en el trabajo, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que modificar el entorno de una persona a través de promover estas conductas equivale, es lo mismo a modificar la plataforma que sostienen sus pensamientos. Todo esto se los voy a poner por ahí, ¿no? Por si lo quieren escribir, se los voy a poner tal cual lo estoy diciendo. Entonces, cambiar el contexto de la persona a través de promover conductas equivale a cambiar la plataforma que sostiene los pensamientos, ¿sí? Volviendo al ejemplo del niño, pues tú le puedes gritar y pegar a un niño mientras el niño depende de ti. Pero cuando el niño ya no depende de ti, o sea, por ejemplo, cuando ya es un joven que trabaja, que tiene como su dinero, entonces gritarle y pegarle ya tiene como una connotación distinta. Pero puede ser que dentro de mí esa connotación no haya cambiado. ¿Sí soy claro? Entonces, las conductas a lo mejor de mi hijo sí cambian. Se aleja de mí, por ejemplo, y a lo mejor yo no entiendo por qué. Esas son las consecuencias de tener un pensamiento rígido o, como diría Piaget, un esquema cognitivo rígido que ya no acepta más información. Entonces, como revisamos muy al principio de la clase, ese es nuestro trabajo, ¿no? Que los esquemas por ahí mentales no se queden rígidos y propiciar el que sigan aceptando nueva información. Bueno, el objetivo de la psicoterapia, con esto ya quiero ir cerrando. El objetivo de la psicoterapia siempre será el cambio de conducta, ¿sí? Sin embargo, las conductas nuevas equivalen a contextos nuevos que a su vez equivalen a diferentes formas de procesar la información. Entonces, nuestro trabajo sigue estando dirigido hacia las conductas. Cuando estoy hablando de trabajar con los pensamientos del paciente, no estoy hablando a dejar las conductas de lado y a enfocarme en los pensamientos. A final de cuentas, nosotros entendemos que conducta y pensamiento es exactamente lo mismo. Vaya, está relacionado. Nosotros lo separamos teóricamente para poder estudiarlo y poder experimentar con ello para ver cuáles son las técnicas que funcionan para afectar a uno, para afectar a otro, pero en realidad pues están relacionados de una forma demasiado íntima, tanto que no se pueden pensar por separado, o al menos ver por separado en la práctica, ¿no? A lo mejor pensar sí, digo, pues los separamos nosotros para poderlos estudiar. Pero bueno, entonces, la idea es que cuando nosotros trabajamos con pensamientos o que mi paciente tiene un pensamiento, de todas maneras nosotros tenemos que buscar la conducta que de alguna manera está sosteniendo ese pensamiento, ¿sí? Tienen herramientas como el análisis funcional, tienen herramientas como el ABC para poder ver esto, y cuando lo encuentran, si recuerdan en el ABC, por eso les digo, en el paradigma conductual está implícito.
pero en el paradigma cognitivo está explícito, ¿no? Esta cuestión de los pensamientos. Entonces, la parte media del ABC, la B, eran los pensamientos problemáticos, si recuerdan. Los pensamientos problemáticos tienen que ver con la parte patológica del cómo procesamos la información. Si no existe tal cosa, pues entonces nosotros estamos adecuados o adaptados a nuestro entorno. Pero si no estamos adecuados o si no estamos adaptados a nuestro entorno, es ahí donde nosotros podemos hacer una intervención. Pero si se fijan, la intervención siempre tiene que ver con la herramienta que nosotros hemos utilizado, o mejor dicho, la herramienta que nosotros hemos seleccionado para trabajar con el paciente, que fue un poco lo que hiciste estas vacaciones, ¿no? Para no ser tan lejano en cuestión de lo que ustedes han estado haciendo. Estas vacaciones trabajaste con tu paciente de esa manera y empezaste a revisar como lo que pensaba, empezaste a ver, incluso en la entrevista debiste haberte topado con algún pensamiento. Probablemente supiste qué hacer, probablemente no, pero la idea de trabajar con los pensamientos es esa, hacer cambios en el contexto de la persona para que los pensamientos puedan variar. Una persona, por ejemplo, que está en una empresa, por ejemplo, que no lo valora, que le paga poco, que profesionalmente no le da crecimiento, que este tipo de cuestiones, pues entonces es muy difícil que la persona tenga buena autoestima, o es muy difícil que la persona piense que está bien, o que la persona piense que tenga como este pensamiento positivo de yo soy chingón y bla, 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 porque el contexto no lo permite. O sea, cada vez que él o ella lo piensa, hay un encuentro con el entorno que se lo niega. Entonces, si nosotros modificamos eso, vaya, por ejemplo, si la persona cambia de jefes, si la persona de alguna manera se consigue algún otro puesto o algún otro trabajo y demás, los pensamientos se modifican. Ahora, puede ser que llegue a un entorno similar, o puede ser que los pensamientos, como ya los aprendió allá, lo vayan siguiendo hasta esta parte. Esas dos cosas son muy importantes. O sea, si el contexto no cambia, si es como lo mismo, pues bueno, ahí sería difícil el trabajo, en el sentido que tiene que hacer modificaciones cognitivas, en el sentido de que pues me tengo que quedar aquí porque aquí me da de comer, pero no estoy creciendo. O sea, si mi meta en la vida es crecer profesionalmente, pues aquí no lo estoy logrando. Hay muchas personas que incluso están a gusto con eso, personas que están en gobierno, que no crecen profesionalmente, que nunca han ejercido su carrera porque están como oficinistas o como, no sé, incluso hasta mensajeros, repartidores, cosas así en gobierno, pero les gusta la tranquilidad que les da económica ese trabajo. Y la otra es de que si el contexto no es igual, pero los pensamientos persisten, es porque la persona de alguna manera tiene esa rigidez en su esquema a la cual nosotros le podemos ayudar para que obtenga nueva información. Entonces me detengo ahí porque quiero que el video sea corto. Entonces, pues bueno, dudas en la clase, espero que sean bastantes. Este es un tema extenso y es un tema que, pues bueno, es un poquín más complicado, un pelín más complicado que el anterior, y los siguientes van a ser así como un poco más complicados y un poco más complicados, ¿no? Pero precisamente uno va ligado con otro para que no se vean como sin herramientas para el que sigue. Sobre CISAS. Entonces, pues bueno, nos vemos. Van a tener todo el fin de semana para ver el video y para checarlo en un par de ocasiones. Nos vemos entonces. Bye.